Acusada de infidelidad después de dar a luz a bebés negros, la esposa queda atónita por la reacción del marido. Hola, no olvides suscribirte, darle me gusta y comentar a continuación. Disfruta de la historia. En el corazón de Madrid, España, Luisa Martínez, una enfermera de 28 años, navegaba sus días con una mezcla de compasión y resiliencia. Su vida se entrelaza profundamente con la de su novio de la secundaria, Javier, un contador de 30 años. Su relación era un testimonio de amor duradero y sueños compartidos. Javier, comprometido de igual manera con su relación, había florecido desde sus años de adolescencia en un instituto local de Madrid. Su historia era una de conexión inmediata, un clásico cuento de novios de la secundaria que nunca se separaron. Luisa a menudo recordaba su primer encuentro en un partido de baloncesto escolar, donde Javier la animaba desde las gradas. Recuerdo cómo gritabas mi nombre tan fuerte que todos los demás parecían desaparecer, decía Luisa riendo, mientras se sentaban en su acogedora sala rodeados de recuerdos de su historia compartida. Javier sonreía tomándole la mano, ¿cómo podría olvidarlo? Sabía entonces que serías mi para siempre. Sus conversaciones a menudo caían en estos recuerdos, reforzando los lazos que habían formado a lo largo de los años. A medida que crecían juntos, también crecían sus aspiraciones. Luisa siguió la enfermería con pasión por ayudar a los demás, mientras Javier encontró su vocación en los números, ascendiendo en una firma financiera local. Sus noches estaban llenas de sueños compartidos de una futura familia, discutiendo cómo criarían a sus hijos con amor y risas en un hogar lleno de felicidad. El sueño de ver a nuestros hijos jugar en el jardín es lo que más quiero, decía Luisa, sus ojos brillando con la imagen de un futuro perfecto. Javier, siempre apoyándola, compartía su visión, y juntos emprendieron el camino hacia la paternidad sin saber los desafíos que les esperaban. Pasaron los años intentando concebir. Cada prueba negativa pesaba sobre su sueño perfecto, era una lucha silenciosa que soportaban juntos, hasta que una visita a un especialista reveló la verdad: Javier tenía problemas de fertilidad. Está bien, le aseguraba Luisa mientras procesaban la noticia, lo resolveremos juntos. Decididos, recurrieron a la inseminación artificial, una esperanza en su búsqueda de una familia. El procedimiento era un testimonio de su resiliencia, eligiendo enfrentar el desafío médico con optimismo. Esto podría ser, decía Javier, apretándole la mano mientras esperaban en la clínica esterilizada que se realizará la inseminación. Luisa, siempre optimista, le sonreía: pase lo que pase, nos tenemos el uno al otro y eso es más que suficiente. Su diálogo en la clínica era una mezcla de susurros esperanzadores y risas, un equilibrio frente a la frialdad clínica a su alrededor. Al salir de la clínica ese día, caminando bajo el vasto cielo madrileño, su conversación se volvió hacia el futuro, llena de esperanza y anticipación. Sigamos creyendo, decía Luisa, mientras andaban de la mano, el sol poniente pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Al anochecer, el horizonte de Madrid se iluminaba en un mosaico de luces, proyectando un cálido resplandor a través de las ventanas del hogar de Luisa y Javier. Exhaustos pero eufóricos por su día en la clínica, encontraron consuelo en la comodidad familiar de su sala. Acurrucados en el sofá, Luisa apoyó su cabeza en el hombro de Javier, sus manos entrelazadas. ¿Sabes?, comenzó Luisa suavemente, su voz un susurro reflexivo: desde aquellos pasillos de la secundaria hasta ahora, ha sido todo un viaje contigo. Javier sonrió, sus ojos reflejando el afecto en los de ella: cada paso, cada desafío ha valido la pena porque fue contigo. Pasaban horas así, recordando sus travesuras en el baile de graduación, su primer viaje juntos a la costa, y las innumerables noches tranquilas como esta, llenas de sueños y risas suaves. A la mañana siguiente, el ritmo de la vida diaria se reanudó. Luisa volvió al hospital, sus pasos un poco más cautelosos, su mente ocupada con la posible nueva vida que se gestaba dentro de ella. Cumplía con sus deberes de enfermera con un toque más gentil, su propia condición haciéndola aún más empática con sus pacientes. Javier, de vuelta en su oficina, se encontraba distraído, sus pensamientos a menudo vagando hacia Luisa. Le enviaba mensajes de texto durante el día, cada uno una pequeña muestra de su cuidado. ¿Cómo te sientes hoy? Recuerda tomarlo con calma, decía uno, arrancando una sonrisa a Luisa en medio de un turno ajetreado.
Pasaron semanas en un patrón similar, cada día una mezcla de rutina y anticipación silenciosa. Pero pronto Luisa comenzó a notar cambios sutiles, al principio, luego innegables. Una náusea persistente se apoderó de ella, y con cada día que pasaba, su sospecha crecía. Podría ser, el pensamiento era a la vez aterrador y emocionante. Una mañana, con el corazón acelerado y las manos temblorosas, Luisa se hizo una prueba de embarazo en casa. Los minutos de espera para el resultado se sintieron como horas, cada segundo pesado con posibilidad. Cuando finalmente miró el signo positivo, era claro como el día, estaba embarazada. La inseminación había funcionado. Abrumada por la emoción, Luisa se quedó envuelta en una alegre incredulidad, hasta que la realidad la devolvió. Hoy era el día en que compartiría esta noticia milagrosa con Javier. Lo planeó todo perfectamente, preparando una pequeña celebración solo para los dos en casa esa noche. Cuando Javier entró por la puerta, su rostro cansado por el trabajo no fue recibido por el habitual silencio de su sala, sino por Luisa, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. Javier, lo logramos, susurró, entregando la prueba de embarazo positiva. Por un momento, Javier quedó congelado. Luego, la alegría pura y radiante se extendió por su rostro. Abrazó a Luisa con fuerza, risas y lágrimas mezclados entre ellos. ¿De verdad vamos a ser?, preguntó, su voz cargada de emoción. Luisa sintió su propia risa burbujeando. Sí, pero pensé que podríamos ir al doctor mañana para confirmarlo oficialmente. Javier estuvo de acuerdo de inmediato, su naturaleza práctica templando su alegría con la necesidad de certeza. Hagámoslo, quiero estar absolutamente seguro antes de empezar a planificar cualquier cosa. Esa noche se fueron a la cama con el corazón lleno de esperanza, los desafíos del pasado desvaneciéndose en un futuro brillante y prometedor. Mientras yacían en la oscuridad, el suave zumbido de su sueño compartido llenaba el espacio a su alrededor, un sueño que lentamente y de manera hermosa se estaba convirtiendo en realidad. A la mañana siguiente, Javier se despertó temprano, su corazón aún lleno de felicidad por la noticia que había cambiado su vida. Con un entusiasmo silencioso, salió de la cama para preparar una sorpresa para Luisa, desayuno en la cama. Arregló cuidadosamente el desayuno favorito de Luisa en una bandeja, huevos revueltos, fresas frescas y un croissant caliente, con una taza de café descafeinado, teniendo mucho cuidado para que todo fuera perfecto. Cuando regresó, Luisa apenas se despertaba, estirándose suavemente bajo las sábanas, sus ojos iluminados. ¿Qué es todo esto?, exclamó, su sonrisa amplia y genuina. Solo algo para empezar nuestro gran día de la mejor manera, respondió Javier, colocando la bandeja sobre su regazo y plantando un suave beso en su frente. Comieron juntos, hablando sobre nombres para el bebé, sus esperanzas para el futuro y cómo imaginaban su vida como padres. Cada visión compartida los acercaba más, tejiendo sus sueños en la tela de su realidad. Después del desayuno, se prepararon y se dirigieron a la clínica. El viaje en coche estuvo lleno de reflexión y emoción, mientras revisaban los obstáculos que habían superado para llegar a este punto de esperanza. Javier apretó la mano de Luisa, sus ojos encontrándose en una promesa silenciosa de apoyo continuo. No importa lo que pase, estamos juntos en esto, dijo, su voz cargada de emoción. Al llegar a la clínica, se encontraron entre una pequeña multitud de futuras madres, cada una en diferentes etapas de la vida, pero unidas por el hilo común de la maternidad potencial. La sala de espera era un murmullo de conversaciones, con parejas y mujeres solas compartiendo historias y experiencias. Luisa y Javier se sentaron en silencio, observando, ocasionalmente, uniéndose a la charla a su alrededor. Una conversación en particular captó la atención de Luisa, una joven sentada sola compartía su historia con una pareja cercana. Se fue, dijo, su voz una mezcla de resistencia y tristeza, dijo que no estaba listo para ser padre, así que parece que haré esto sola. El corazón de Luisa se encogió al escuchar las palabras de la mujer, e instintivamente miró a Javier. Su presencia, su apoyo inquebrantable, se sintieron como un faro en ese momento. Javier, sintiendo su mirada, se volvió hacia ella, leyendo la gratitud en sus ojos. Le tomó la mano y susurró, «Estoy aquí, Luisa, pase lo que pase».
Conmovida por la conversación y sus manos entrelazadas, Luisa sintió una oleada de gratitud por la pareja que tenía con Javier. A diferencia de la historia de abandono de la mujer, ella tenía a Javier, quien estaba listo para enfrentar no solo las alegrías, sino también los desafíos de la paternidad junto a ella. Esta realización profundizó su aprecio por él, reforzando la fuerza de su vínculo, mientras esperaban su turno para ver al doctor. Cuando finalmente llamaron sus nombres, se levantaron juntos, un frente unido, listos para enfrentar cualquier noticia que los esperara. Sus corazones llenos de esperanza y sus manos fuertemente entrelazadas. La atmósfera de la clínica estaba cargada de anticipación mientras Luisa y Javier esperaban los resultados de la prueba de embarazo. Cada minuto que pasaba parecía alargarse más, cada tic del reloj resonaba como un tambor en sus tensos corazones. Finalmente, el doctor regresó, una sonrisa dibujando en sus labios, una sonrisa que hablaba volúmenes antes de que las palabras salieran de su boca. «Felicitaciones, Luisa, Javier, la prueba es positiva, van a ser padres», anunció. La respiración de Luisa se cortó en su garganta. Lágrimas de alegría llenaron sus ojos al volverse hacia Javier, quien ya estaba radiante. La ansiedad que había nublado su mañana se disipó instantáneamente, reemplazada por una felicidad radiante y abrumadora. Se abrazaron con fuerza, sus corazones hinchándose con la promesa de la nueva vida que pronto darían la bienvenida. Semanas después, aún montando la ola de su embarazo confirmado, Luisa y Javier regresaron a la clínica para la primera ecografía. Se tomaron de la mano, sus dedos entrelazados con nervios y excitación, mientras el técnico de ultrasonido preparaba el equipo. Cuando el gel frío se extendió sobre el vientre de Luisa y la sonda comenzó a deslizarse, la pantalla cobró vida, revelando no uno ni dos, sino 3 latidos distintos. «Van a tener trillizos», dijo el técnico, su voz una mezcla de felicitaciones y cautela. La noticia golpeó a Luisa y Javier como un rayo: trillizos. La pantalla mostraba 3 pequeñas vidas, cada latido un redoble rápido que resonaba en la habitación. Su alegría era palpable, pero rápidamente fue atemperada por una oleada de preocupaciones prácticas. 3 bebés significaban 3 veces la responsabilidad, 3 veces el cuidado, y ciertamente, 3 veces el amor. El viaje de regreso a casa estuvo lleno de una conversación emocionada mezclada con episodios de silencio contemplativo. «3, ¿puedes creerlo?», murmuró Luisa, aún incrédula. «Lo manejaremos, Luisa. Hemos superado todo juntos, también superaremos esto», respondió Javier, su voz firme pero su mente corriendo con la logística de expandir su familia tan significativamente de una vez. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el vientre de Luisa creció y también lo hizo su anticipación. La habitación del bebé, originalmente planeada para 1, fue rediseñada para 3. Cada noche, Javier leía historias en voz alta, una mano en el estómago de Luisa, sintiendo las suaves patadas de sus hijos por nacer. Estos momentos se convirtieron en su santuario, un tiempo de conexión no solo entre ellos, sino con los pequeños seres que estaban ansiosos por conocer. La fecha de parto se acercó rápidamente y con ella creció una mezcla de emoción y los temores naturales de ser padres primerizos, magnificados por 3. Luisa y Javier se prepararon meticulosamente, asistiendo a clases prenatales, leyendo sobre trillizos y ajustando sus vidas para el monumental cambio en el horizonte. Pero, como dice el refrán, incluso los mejores planes a menudo se desvían. Luisa y Javier, atrapados en sus sueños y preparativos, permanecieron felizmente inconscientes de los desafíos que pronto pondrían a prueba la fortaleza de su vínculo y su preparación para lo inesperado. Sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre, pero lo que les esperaba estaba más allá de lo que podían haber imaginado. A medida que avanzaba el embarazo de Luisa, la realidad de dar a luz trillizos se hizo más inminente, subrayando la necesidad de una supervisión médica cuidadosa. Durante una de sus visitas prenatales de rutina, el doctor discutió la logística del parto con Luisa y Javier. Dadas las complejidades asociadas con el embarazo de trillizos, el doctor recomendó programar una cesárea para minimizar los riesgos tanto para Luisa como para los bebés. Sentados en la oficina suavemente iluminada, Luisa escuchaba atentamente mientras el doctor explicaba el procedimiento. «Necesitamos planear una cesárea para asegurar el parto más seguro posible para ti y tus bebés», aconsejó el doctor, su tono a la vez tranquilizador y firme.
Explicó las razones, señaló la posición de los bebés y el potencial de parto prematuro, común en nacimientos múltiples. Javier tomó la mano de Luisa, apretándole suavemente mientras ambos se sentían en comprensión. El doctor entonces propuso fechas potenciales, hojeando su calendario para encontrar una ventana adecuada. Después de una breve consulta, se fijó una fecha a solo 3 semanas de distancia. Era lo suficientemente cerca como para parecer real, pero lo suficientemente lejos como para agitar una vorágine de emociones en los futuros padres. Al salir de la clínica, el peso de la fecha programada colgaba entre ellos, un recordatorio tangible del rápido cambio que se avecinaba en sus vidas. El viaje de regreso a casa fue más silencioso de lo habitual, cada uno perdido en sus propios pensamientos, preparándose mentalmente para lo que estaba por venir. La habitación del bebé, una vez un proyecto de ilusión, ahora estaba lista y esperando, un acogedor refugio en colores pastel con 3 pequeñas cunas alineadas una al lado de la otra. Mientras Luisa y Javier se paraban en la puerta, mirando la habitación, parecía devolverles sus sentimientos encontrados de emoción y nerviosismo. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad y preparación. Javier revisaba meticulosamente y volvía a revisar sus maletas de hospital, asegurándose de que todo lo que Luisa y los bebés pudieran necesitar estuviera empacado y listo. Mientras tanto, Luisa, cada vez más físicamente cansada pero emocionalmente resiliente, pasaba largas horas descansando, a menudo sintiendo las suaves y reconfortantes patadas de sus bebés. Cada noche, acostados en la cama, la pareja hablaba sobre sus esperanzas y temores. Ya casi es hora, decía Luisa con un tinte de aprehensión en su voz. Javier, siempre optimista, respondía con palabras reconfortantes: estamos listos, Luisa. Todo va a estar bien. A pesar de sus palabras de consuelo, la fecha inminente de la cesárea traía consigo una sensación creciente de aprehensión, una mezcla de miedo a lo desconocido y la ansiedad natural de los padres primerizos enfrentándose a la monumental tarea de dar la bienvenida no a uno, sino a 3 nuevos seres a su mundo. La mañana amaneció clara y brillante, en marcado contraste con el tumulto de emociones que agitaba los corazones de Javier y Luisa. Hoy era el día en que conocerían a sus trillizos, el día en que sus vidas cambiarían para siempre. Mientras conducían al hospital, la luz temprana del sol parecía bendecir su nuevo comienzo, llenando el coche con un resplandor cálido. Al llegar al hospital, la atmósfera estaba cargada de una mezcla de emoción y nerviosismo. Luisa, preparada y lista en la mesa de operaciones, sintió una calma surrealista lavarse sobre ella mientras el equipo médico se movía alrededor, preparándose para la cesárea. Javier, vestido con una bata y una máscara estériles, se mantenía a su lado, su mano una presencia constante en la de ella, su corazón latiendo con cada pulsación, su mente inundada con visiones de su familia a punto de expandirse. Mientras los doctores comenzaban el procedimiento, la sala se llenó de una precisión clínica. Luisa, afectada por la anestesia, se sentía desconectada, su mente nebulosa pero agudamente consciente de la gravedad del momento. Javier le apretaba la mano, tratando de vincularla con su presencia, su propio corazón latiendo con fuerza contra su pecho. Luego llegó el momento que habían estado esperando, los primeros llantos de su recién nacido rompieron el silencio estéril de la sala de operaciones. El alivio lavó a Javier momentáneamente, hasta que el doctor levantó al bebé para que él lo viera. La habitación cayó en un pesado y atónito silencio, el tipo que asfixia. El bebé, inconfundiblemente, tenía la piel negra. Javier se quedó congelado, su mente incapaz de reconciliar la visión ante sus ojos con la realidad que había imaginado. La confusión nubló su expresión, su alegría convirtiéndose en shock y luego en una profunda perplejidad. Luisa, aturdida y desorientada, percibió el cambio en la atmósfera, pero no pudo ver claramente. Javier, ¿qué pasa? Su voz era débil, teñida de miedo. Javier no pudo responder, sus pensamientos eran un torbellino de incredulidad y negación. ¿Cómo podría ser? Él y Luisa, ambos con piel blanca, ¿cómo era posible? El silencio en la habitación era opresivo, roto solo por el suave murmullo del personal médico y los llantos de su recién nacido. El doctor, percibiendo la tensión, envolvió rápidamente al bebé y lo entregó al personal de enfermería antes de volverse para atender la siguiente parte del procedimiento. Aún quedaban 2 bebés por nacer, y la sala se tensó de nuevo.
Con cada segundo que pasaba en el tenso silencio de la sala de operaciones, el mundo parecía detenerse para Javier. Cuando el segundo bebé fue cuidadosamente atendido por el personal médico, su corazón, ya atrapado por la confusión y la incredulidad del primer niño, se hundió aún más. Al escuchar los llantos del segundo recién nacido llenando el aire, haciendo eco del primero, la mirada de Javier se fijó en otro bebé con inconfundible piel negra. La visión consumió una sospecha horrorosa en su mente, y su angustia se transformó en ira. Luisa, aún bajo la influencia de la anestesia y el esfuerzo físico de la cirugía, apenas estaba consciente. Su mente nublada y sus sentidos embotados. Podía sentir la tensión, los cambios en la sala, pero la reacción de Javier era un borrón distorsionado para ella. «Javier, ¿qué pasa?» «Por favor, háblame», rogó débilmente, su voz apenas un susurro en medio de los sonidos estériles de la sala de operaciones. Javier se volvió hacia Luisa, su rostro contorsionado por una mezcla de dolor y traición. «¿Cómo pudiste?», escupió, su voz temblando de ira y dolor. «¿Quién? ¿Por qué?». Sus preguntas cortaron el aire, acusatorias y afiladas. Luisa, desconcertada y aún luchando por comprender la situación, trató de responder, sus palabras arrastrándose. «Javier, yo no entiendo». Pero Javier estaba más allá de escuchar la visión del segundo niño, confirmando la inexplicable realidad que se negaba a aceptar. Lo había destrozado. En un ataque de rabia, lanzó más acusaciones a Luisa, cada palabra cargada con el peso de su confianza rota. El equipo médico, sorprendido, solo pudo observar con consternación mientras el drama personal se desarrollaba en medio de los procedimientos críticos del parto. Sin esperar una explicación, Javier salió furioso de la sala de operaciones. Su salida fue abrupta, su dirección sin rumbo, pero impulsada por una necesidad abrumadora de escapar de la situación que había convertido su alegría en desesperación. Los pasillos del hospital pasaron borrosos mientras caminaba, su mente un tumulto de ira, confusión y desamor. De vuelta en la sala de operaciones, Luisa quedó en un estado de angustia, su mente tambaleándose por la anestesia y la bomba emocional que Javier había dejado caer. Incapaz de comprender completamente la situación o defenderse, sintió que se asentaba un profundo pánico. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclados con el azul estéril de los paños quirúrgicos, mientras la realidad de su situación, una situación tan confusa para ella como para Javier, comenzaba a hundirse. El equipo médico, profesionalmente entrenado para manejar emergencias físicas, se encontró navegando el delicado equilibrio de completar el parto mientras ofrecían el consuelo que podían a Luisa. La atmósfera era pesada con una mezcla de desapego clínico y preocupación humana. La sala de operaciones permaneció un torbellino de actividad mientras el equipo médico se centraba en dar a luz al tercer bebé en medio del caos de emociones y procedimientos médicos. Los últimos llantos del recién nacido hicieron eco de los dos primeros, otro niño con piel negra. La consistencia en la apariencia de los tres bebés solo profundizó el misterio y la angustia de Luisa. A medida que los doctores completaron la cesárea, su comportamiento profesional proporcionó una calma en medio de la tormenta de angustia personal de Luisa. Una vez terminado el procedimiento, trasladaron rápidamente a Luisa a una sala de recuperación, asegurando su bienestar físico mientras eran agudamente conscientes de su fragilidad emocional. Mientras tanto, el personal del hospital, reconociendo la gravedad de la situación y la necesidad de apoyo de Luisa, contactó a su madre, Margarita. Al recibir la llamada, Margarita se apresuró al hospital, su mente llena de preocupación y confusión por la solicitud repentina y los detalles crípticos proporcionados. Cuando Margarita llegó, encontró a Luisa despierta, sus ojos muy abiertos por el shock y la confusión. La vista de su hija en tal estado fue desgarradora. Rápidamente se acercó, tomando la mano de Luisa, su presencia una silenciosa columna de fuerza. «Luisa, cariño, ¿qué ha pasado?» «El hospital me llamó, pero no dijeron mucho por teléfono», preguntó Margarita suavemente, tratando de tender un puente de comprensión. Luisa miró a su madre, sus ojos llenos de lágrimas. «Mamá, no entiendo nada de esto», balbuceó, su voz temblando. «Los bebés, todos tienen la piel negra». Javier se fue, estaba tan enojado, simplemente me dejó aquí sola. Margarita escuchó en silencio, su mente corriendo para juntar la información.
Su corazón dolía por Luisa, viéndola tan vulnerable y confundida. Luisa, lo resolveremos juntas. No estás sola, le aseguró a su hija, apretándole la mano. Mientras Luisa yacía allí, el peso de su situación comenzaba a caer completamente sobre ella. Recordó la conversación con la mujer en la clínica, la que había sido abandonada por su pareja. Luisa recordó cómo Javier la había tranquilizado entonces, prometiendo nunca dejar su lado. Sin embargo, ahora se enfrentaba a la desalentadora perspectiva de criar a 3 hijos sola, una situación que nunca imaginó en la que estaría. Nunca pensé, siempre creí que Javier y yo haríamos esto juntos. Prometió que siempre estaría aquí, susurró Luisa, su voz cargada de traición y desesperación. La ironía de su situación no se le escapó, una vez observadora, reconfortante del miedo de otra mujer, ahora participante directa en una pesadilla similar. Margarita permaneció al lado de Luisa, ofreciéndole la comodidad de su presencia y la seguridad de su apoyo inquebrantable. Ayudó a Luisa a superar el shock inicial, discutiendo pasos prácticos y asegurándose que juntas ahora navegaban este desconcertante camino. La luz de la mañana se filtró suavemente a través de la ventana de la sala del hospital, proyectando un suave resplandor que ocultaba la agitación del día anterior. Luisa, sintiéndose ligeramente mejor después de la cirugía, comenzaba a enfrentarse mentalmente con la realidad de sus nuevas circunstancias. Su madre, Margarita, había permanecido a su lado toda la noche, ofreciendo el tipo de fuerza silenciosa que solo una madre puede proporcionar. Su reflexión silenciosa fue abruptamente interrumpida por un alboroto en la entrada del hospital. Los sonidos eran distantes al principio, pero rápidamente se convirtieron en gritos discernibles de ira. Margarita se levantó bruscamente, moviéndose hacia la puerta para mirar, sus instintos en alerta máxima. Era Javier, su voz, una vez familiar y reconfortante, ahora llevaba un filo agudo de furia que cortaba la calma de la mañana. Estaba visiblemente angustiado, sus acciones erráticas mientras sacaba maletas y bolsas del coche que Luisa reconocía como propias. Entre sus gritos, Javier lanzaba acusaciones y órdenes. Luisa, ve a buscar al verdadero padre de esos bebés, porque no vas a volver a casa. El personal del hospital, no preparado para tal escena, se apresuró mientras la ira de Javier escalaba. La seguridad del hospital intervino rápidamente, acercándose a Javier con una firmeza calmada. Pero él se resistió, su ira parecía arder por sí misma. Los guardias de seguridad tuvieron que sujetarlo físicamente, una lucha que atrajo la atención de pacientes y personal por igual. De vuelta en la habitación, el corazón de Luisa latía con fuerza mientras los sonidos de las acusaciones airadas de Javier llegaban a sus oídos. Lágrimas calientes e involuntarias corrían por su rostro, mientras las últimas piezas de su vida con Javier se desmoronaban en un espectáculo público. Su madre corrió de vuelta a su lado, envolviendo a Luisa en un abrazo protector. Todo va a estar bien, Luisa. Estoy aquí, no estás sola, susurró Margarita, su voz firme a pesar del caos que se desarrollaba justo fuera de su santuario temporal. Pero Luisa apenas podía oírla sobre el zumbido en sus oídos, el sonido de su propio mundo fracturado. La explosión de Javier fue eventualmente controlada cuando la seguridad logró escoltarlo fuera del hospital, sus continuos gritos sonando en el pasillo mucho después de haber desaparecido de la vista. La secuela dejó una tensión palpable en el aire, una mezcla de simpatía y curiosidad entre los observadores. Luisa, exhausta y con el corazón roto, se aferró a su madre. Semanas después de los tumultuosos eventos en el hospital, Luisa se encontraba en un nuevo y esperado capítulo de su vida. Con la ayuda inquebrantable de su madre, Margarita, Luisa había comenzado a adaptarse a la realidad de criar a sus 3 hijos sola. Cada día era un desafío, pero también una oportunidad para redescubrir su fuerza interior y el profundo amor que sentía por sus bebés. Margarita se convirtió en un pilar fundamental, apoyando a Luisa en cada paso del camino. Juntas formaron un equipo imbatible, navegando las exigencias de cuidar a los trillizos. Las noches eran largas y agotadoras, con alimentaciones constantes y cambios de pañales, pero el vínculo entre madre e hija se fortalecía con cada prueba superada. Mientras tanto, la noticia del comportamiento de Javier en el hospital y la apariencia inesperada de los trillizos se había difundido en la comunidad. Aunque había murmullos y susurros, Luisa se mantenía firme,
decidida a proteger a sus hijos y a encontrar respuestas. Sabía que la clave para entender lo que había sucedido se encontraba en alguna parte y no descansaría hasta desentrañar la verdad. Un día, durante una de sus visitas rutinarias al pediatra, Luisa conoció a un médico que cambió el curso de su búsqueda. El doctor Fernando, especialista en genética, mostró un interés genuino en la situación de Luisa y le sugirió realizar pruebas genéticas detalladas para determinar el origen de la inesperada apariencia de los bebés. Luisa aceptó, esperando que estas pruebas pudieran proporcionar las respuestas que tanto ansiaba. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de espera ansiosa. Finalmente, los resultados llegaron y con ellos una revelación asombrosa. El doctor Fernando explicó que Luisa y Javier, ambos, portaban genes recesivos de ascendencia africana. Lo que había resultado en la inesperada apariencia de sus hijos. Esta información fue un alivio para Luisa, proporcionando una explicación científica a lo que había sido un misterio doloroso y una fuente de angustia. Armada con esta nueva información, Luisa decidió compartir los resultados con Javier. Aunque todavía estaba herida por su reacción inicial, sabía que él merecía conocer la verdad. Concertaron una reunión en un café local donde Luisa le presentó los resultados genéticos. Javier, visiblemente afectado por la noticia, se disculpó sinceramente por su comportamiento y por haber dudado de ella. A pesar del dolor y la desconfianza que había surgido entre ellos, Luisa y Javier comenzaron a reconstruir su relación, esta vez con una comprensión más profunda y una determinación renovada para ser buenos padres para sus hijos. Acordaron trabajar juntos para criar a los trillizos, poniendo sus diferencias a un lado por el bien de su familia. Con el tiempo, Luisa y Javier lograron encontrar un nuevo equilibrio. Compartieron la custodia de los niños, aunque la relación entre ellos no se restauró completamente, se convirtieron en padres dedicados, comprometidos a brindar un hogar lleno de amor y apoyo para sus hijos. La experiencia transformó a Luisa en una mujer más fuerte y resiliente, aprendió a confiar en sí misma y en su capacidad para superar las adversidades. Margarita, siempre a su lado, se sintió orgullosa de la valentía y determinación de su hija. Los años pasaron y los trillizos crecieron en un ambiente lleno de amor y comprensión. A pesar del comienzo tumultuoso, Luisa y Javier lograron crear una vida estable y feliz para su familia. Los niños, conscientes de su herencia diversa, crecieron sintiéndose amados y aceptados por quienes eran. En el camino, Luisa encontró la felicidad nuevamente, con el apoyo de su madre y su comunidad, y la fortaleza que había descubierto en sí misma. Luisa construyó una vida significativa para ella y sus hijos. Aunque el camino había sido difícil, la experiencia la transformó y le mostró que, con amor y perseverancia, cualquier desafío podía superarse. Ahora, viviendo con su madre Margarita, Luisa estaba aprendiendo lentamente a navegar las realidades de la maternidad en circunstancias que nunca había imaginado. Los días eran largos, llenos de las constantes demandas de cuidar a sus recién nacidos trillizos. Sin embargo, en cada momento de tranquilidad, Luisa encontraba su mente volviendo al misterio que rodeaba el nacimiento de sus hijos. En la casa de su madre, un lugar de calidez y estabilidad, Luisa intentaba juntar sus pensamientos fragmentados. La cuestión del color de piel de los trillizos la atormentaba, un enigma que parecía no tener una explicación lógica, dado que estaba segura de su fidelidad y los supuestos genes de su relación con Javier. Sabía que necesitaba respuestas, no solo para su propia paz mental, sino para el futuro de sus hijos. Decidida, resolvió buscar un consejero genético tan pronto como pudiera hacerlo física y emocionalmente. Mientras tanto, Javier estaba solo en la casa que una vez compartió con Luisa, rodeado por el silencio de su ausencia. El shock y la ira habían disminuido un poco, reemplazados ahora por una profunda tristeza. Se encontraba reflexionando sobre toda su relación, desde los días esperanzadores de su juventud en la escuela secundaria hasta los planes que habían hecho para su futuro juntos. Cada recuerdo era un dolor agudo, un recordatorio de lo que sentía como la traición de Luisa. Sentado solo en la luz tenue de la sala de estar, Javier repasaba sus años juntos, tratando desesperadamente de entender en qué momento podrían haber salido mal las cosas. Recordaba el amor que compartían, la forma en que se apoyaban mutuamente a través de cada desafío. Hasta ahora, el dolor era abrumador, y a menudo se encontraba desmoronándose,
las lágrimas corriendo por su rostro mientras lamentaba la pérdida de la vida que se suponía que debían tener. ¿Por qué?, preguntaba en voz alta al cuarto vacío, su voz ahogada por la emoción. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Pero no llegaba respuesta, solo el eco de su propia voz en la casa tranquila. El dolor de Javier se veía agravado por la confusión. Amaba profundamente a Luisa, siempre había tratado de ser un buen compañero, creyendo que compartían todo. La traición era profunda, no solo por la aparente infidelidad, sino porque sacudía los cimientos de lo que él pensaba que era su vida. Ahora, dejado a su suerte, Javier se sentía a la deriva, lidiando con la pérdida de su relación y la vida que había imaginado. Mientras miraba a su alrededor, los restos de su pasado compartido, una foto aquí, una prenda de Luisa allá, se dio cuenta de que necesitaba un cierre. Necesitaba confrontar la situación, no con ira, sino con un intento de entender la realidad de lo que había sucedido. Solo a través de la comprensión podría esperar avanzar, ya fuera reconciliándose con Luisa o encontrando una manera de coexistir en esta nueva realidad por el bien de sus hijos. El periodo de reflexión de Javier lo llevó a un punto crítico. Se dio cuenta de que su respuesta emocional, aunque comprensible, no lo había llevado a ninguna claridad, solo había servido para crear una brecha entre él y Luisa, y potencialmente entre él y sus hijos. Decidió que era hora de abordar la situación con razón, buscar explicaciones en lugar de echar culpas. Con el corazón pesado pero la mente clara, Javier condujo hasta la casa de Margarita, donde Luisa se había estado quedando. Mientras aparcaba afuera, su corazón latía con una mezcla de temor y esperanza. Tomando una profunda respiración, caminó hasta la puerta y tocó el timbre, su resolución firme. Luisa, sorprendida al ver a Javier, sintió una oleada de emociones encontradas, ira, alivio y una pizca de esperanza. Lo condujo a la sala de estar, donde Margarita se excusó, dándoles espacio para hablar. Sentados frente a frente, el aire estaba cargado de palabras no dichas. Javier rompió el silencio. Luisa, he estado pensando mucho en todo. Estoy aquí porque quiero entender, necesito entender. Luisa asintió, sus ojos encontraron los de él. Me alegra que estés aquí, Javier. Quiero que sepas todo. No he ocultado nada de ti. Se adentraron en su pasado, recordando sus experiencias compartidas, sus sueños y los planes que los habían unido estrechamente a lo largo de los años. La voz de Luisa tembló mientras afirmaba su fidelidad. Nunca he estado con nadie más, Javier, ni en pensamiento ni en acción. No lo haría, no podría hacer eso a nosotros. Javier escuchó la sinceridad familiar en la voz de Luisa, resonando en él. Quería creerle, borrar la confusión y el dolor de las últimas semanas. Conocía su carácter, su integridad, y una parte de él reconocía la verdad en sus palabras. Sin embargo, la realidad de la apariencia de sus hijos era un desafío innegable para la confianza que pensaba inquebrantable. Los bebés, dijo finalmente Javier, su voz cargada de confusión, son nuestros, Luisa, pero no puedo entenderlo, gesticuló impotente, su frustración palpable. Luisa extendió la mano, tomando las manos de Javier entre las suyas. Lo sé, Javier, tampoco me hace sentido, pero son nuestros hijos. No importa qué, necesitamos averiguar por qué sucedió esto, por ellos y por nosotros. Javier asintió lentamente, el peso de las palabras de Luisa asentándose sobre él. La conversación intensa y emocional comenzó a dirigirse hacia los pasos prácticos que podrían tomar. Luisa sugirió buscar un asesoramiento genético para profundizar en las explicaciones médicas que podrían arrojar luz sobre la genética de sus hijos. Mientras hablaban, las barreras construidas por los malentendidos comenzaron a desmoronarse. La ira y la confusión de Javier se suavizaron en una curiosidad cautelosa. Acordó unirse a Luisa en una consulta genética, esperando que la ciencia pudiera iluminar el camino a seguir para su fracturada familia. Después de su emotiva discusión, Javier miró profundamente a los ojos de Luisa, la confianza familiar que una vez los unió lentamente resurgiendo en medio del caos de las últimas semanas. Respiró hondo, el peso de sus acciones y suposiciones previas presionando. Luisa, lo siento mucho por cómo reaccioné, por no darte la oportunidad de explicar, por no confiar en ti cuando más me necesitabas, dijo con la voz cargada de arrepentimiento. Luisa,
con los ojos brillantes por una mezcla de tristeza y alivio, apretó sus manos. Gracias, Javier, eso significa más de lo que puedes imaginar. Ha sido difícil, muy difícil sin ti. Su voz era un susurro, un testimonio de las pruebas que había soportado sola. Con el aire aclarado y el perdón extendido tentativamente, Javier y Luisa dirigieron su atención al misterio urgente de la genética de sus hijos. Acordaron que entender las anomalías biológicas que enfrentaba su familia era crucial, no solo para su paz mental, sino por las implicaciones médicas y sociales que podrían afectar el futuro de sus hijos. Juntos comenzaron a explorar cada ángulo posible, investigaron en línea buscando casos de anomalías genéticas, contactaron a profesionales médicos e incluso profundizaron en sus historias familiares en busca de cualquier pista que pudiera haber sido pasada por alto. Javier se encargó de contactar a un reconocido consejero genético, programando una cita que esperaban les trajera algunas respuestas. Sin embargo, su búsqueda resultó más desalentadora de lo esperado. Cuanto más leían y más expertos consultaban, más se daban cuenta de lo complejas e impredecibles que podrían ser las genéticas. Las discusiones sobre genes dominantes y recesivos, mutaciones y marcadores genéticos históricos llenaban sus conversaciones, cada teoría más complicada y especulativa que la anterior. A pesar de sus esfuerzos, las respuestas concluyentes los eludían, cada hipótesis conducía a más preguntas, cada consulta con expertos terminaba con sugerencias para más pruebas e investigaciones. La complejidad de la ciencia genética, junto con la rareza de su situación, los dejaba frustrados y, a menudo, más confundidos que cuando empezaron. Pero Javier y Luisa no dejaron que la falta de respuestas los desanimara. Su renovada asociación y el objetivo compartido de entender la herencia de sus hijos forjaron un nuevo vínculo entre ellos, uno diferente al de antes, pero no menos fuerte. Encontraron consuelo en su frente unida en la resiliencia de su familia, incluso ante circunstancias tan desconcertantes. De vuelta en la comodidad de su hogar, Javier y Luisa se encontraron en una burbuja serena con sus 3 bebés. La sala de estar estaba llena de los suaves sonidos de sus hijos acomodándose para una siesta en una alfombra de colores brillantes. Era una escena llena de felicidad doméstica, una imagen de la vida familiar que habían imaginado, ahora finalmente una realidad a pesar de la reciente turbulencia. Mientras se relajaban juntos, la sensación de paz les permitió apreciar verdaderamente lo que tenían, 3 hermosos y saludables niños y una fuerza renovada en su relación. Las complejidades de su situación no habían desaparecido, pero por un momento podían dejar de lado su búsqueda de respuestas y simplemente ser una familia en medio de esta tranquila domesticidad. La mente de Javier volvió a las innumerables conversaciones e investigaciones en las que habían emprendido. Ninguna les había dado la claridad que buscaban, sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que la respuesta era más simple, tal vez algo que habían pasado por alto. Mientras Luisa ajustaba con ternura una manta alrededor de los trillizos dormidos, una idea lo golpeó, una idea tan obvia, pero de alguna manera perdida en el caos emocional de las últimas semanas. Luisa comenzó a recordar. Javier, excitado, sin querer interrumpir la paz pero impulsado por su realización, preguntó, ¿recuerdas todo sobre el proceso de inseminación? Quiero decir, los detalles específicos de lo que hizo la clínica. Luisa levantó la vista, un poco sorprendida por el repentino cambio en la conversación, pero intrigada por el tono de su voz, respondió, sí, algo. ¿Por qué preguntas? Javier se tomó un momento para organizar sus pensamientos. He estado pensando. Luchamos durante años y luego recurrimos a la clínica. Se suponía que era una inseminación directa con mi esperma, pero, ¿y si hubo un error en la clínica? Algo sobre el procedimiento o la muestra. La sugerencia quedó en el aire, pesada y significativa. Los ojos de Luisa se agrandaron al comprender las palabras de Javier. Era una posibilidad que ninguno de ellos había considerado, sin embargo, tenía un sentido inquietante. ¿Quieres decir un error o algo con las muestras? La voz de Luisa era una mezcla de esperanza y ansiedad. La idea de que la clínica pudiera haber cometido un error de esa magnitud era tanto aterradora como una posible respuesta al persistente misterio de la apariencia de sus hijos. Sí, exactamente, respondió Javier, sintiendo una oleada de emociones encontradas. Era una pista que necesitaba ser explorada, una que podría finalmente explicar lo inexplicable.
Acordaron visitar la clínica a la mañana siguiente para hacer preguntas directas y exigir transparencia sobre los procedimientos y materiales utilizados durante el tratamiento de Luisa. Esta nueva vía de investigación reavivó un sentido de propósito, una directiva que podría llevar a las respuestas que tanto buscaban. Sin embargo, el resto del día decidieron dejar de lado sus preocupaciones y dudas. Pasaron la noche tranquilamente en la sala de estar, vigilando a sus hijos mientras dormían, cada momento un bloque de construcción en la vida que estaban decididos a construir juntos. Las expresiones pacíficas y contentas en los rostros de sus hijos servían como un recordatorio de lo que realmente importaba, su familia, su unidad y su amor. El sol de la mañana apenas estaba saliendo cuando Luisa y Javier se dirigieron a la clínica de inseminación, cada paso impulsado por una mezcla de esperanza y trepidación. Sus corazones estaban decididos a descubrir la verdad detrás de la misteriosa genética de sus trillizos, creyendo que en algún lugar dentro de los registros o procedimientos de la clínica estaba la respuesta que tanto necesitaban. Al llegar, no fueron recibidos con comprensión o compasión, sino con un profesionalismo frío que rayaba en el desprecio. El personal de la clínica, al escuchar su propósito, los dirigió al gerente de la clínica, una mujer severa llamada señora Herrera, que había estado supervisando las operaciones de la clínica durante años. Luisa y Javier explicaron su situación en detalle, sus voces llenas de emoción mientras relataban los eventos previos y posteriores al nacimiento de sus hijos. Suplicaron a la señora Herrera que examinara los registros, que considerara cualquier posible error, por pequeño que fuera, que podría haber ocurrido durante el proceso de inseminación. La señora Herrera los escuchó con una expresión pétrea, sus labios apretados mientras absorbía su historia. Una vez que terminaron, respondió con un tono firme e inquebrantable: les aseguro que nuestra clínica se adhiere a los altos estándares. Verificamos todas las muestras y procedimientos. Simplemente no es posible que haya ocurrido un error de nuestra parte. La frustración de Javier aumentaba. Presionó más: por favor, solo verifique los registros de nuevo. Es todo lo que pedimos. Algo no cuadra y no se trata solo de nosotros, hay 3 niños cuyo futuro podría verse afectado por esto. Los ojos de Luisa se llenaron de lágrimas mientras añadía: necesitamos entender a nuestros bebés, por favor, ayúdenos. A pesar de su apelación emocional, la postura de la señora Herrera permaneció inalterada. Empatizo con su situación, dijo, su voz carente de calidez. Sin embargo, la posibilidad de un error es inexistente. Nuestros controles son demasiado estrictos. Si creen que ha habido un error, sugeriría que tal vez el error no está en nuestros procedimientos, sino en otra parte. Su solicitud de una investigación más profunda de su caso fue inequívocamente denegada. Sintiendo una mezcla de impotencia e indignación, Luisa y Javier se retiraron. Salieron de la clínica con el corazón pesado. La falta de cooperación de la clínica fue un golpe severo, dejándolos con más preguntas que respuestas. Mientras caminaban de regreso a su coche, el peso del misterio sin resolver los presionaba. Luisa se apoyó en Javier, sus lágrimas fluyendo libremente. Javier la envolvió con un brazo, sus propios ojos húmedos mientras miraba fijamente adelante. ¿Qué hacemos ahora?, murmuró Luisa, su voz quebrada. Javier suspiró profundamente, una mezcla de ira y determinación asentándose en su pecho. Encontramos otra manera, dijo con firmeza. Tiene que haber otra manera de obtener las respuestas que necesitamos. Luisa y Javier se sentaron en su coche fuera de la clínica, el silencio entre ellos pesó con derrota y frustración. Justo cuando Javier giraba la llave en el encendido, listo para alejarse de otro callejón sin salida, un golpe fuerte en la ventana los sobresaltó a ambos. Una mujer, su rostro surcado de lágrimas, gesticulaba frenéticamente para que bajaran la ventana. Vacilante, Javier cumplió, y la mujer, jadeando entre sollozos, se presentó como Mariana, una técnica de laboratorio en la clínica. Yo estaba en el pasillo, tartamudeó su voz ahogada por la emoción. Escuché todo lo que dijeron a la señora Herrera. Luisa y Javier intercambiaron una mirada desconcertada, sin saber cómo responder. Mariana continuó, las palabras saliendo apresuradamente: el día de tu inseminación fue muy difícil para mí, era el aniversario de la muerte de mi hijo. Se ahogó en un trágico accidente un año antes.
Estaba distraída emocionalmente, no debería haber estado trabajando. Su confesión colgó en el aire, un eco conmovedor de su propia desesperación. Mariana se secó los ojos, esforzándose por recuperar la compostura. Creo que cometí un error, no sé exactamente qué, pero lo siento. Lo he sentido desde ese día, y al escuchar tu historia, no puedo ignorarlo más. Luisa, con el corazón latiendo con fuerza, extendió la mano para tocar la mano temblorosa de Mariana. ¿Qué crees que pasó? Mariana no estaba segura, admitió, su voz apenas un susurro. Pero quiero ayudarte. Necesito arreglar esto, no solo por ustedes, sino por mí misma. Dame unos días, necesito revisar los registros, hablar con algunas personas. Encontraré algo, lo prometo. Javier, que había estado escuchando atentamente, finalmente habló. ¿Cómo podemos confiar en ti? Su voz era cautelosa, pero no desagradable. Después de todo, la confianza era un lujo que apenas podían permitirse. Mariana sostuvo su mirada, su determinación clara. Porque no pido nada a cambio y estoy arriesgando mi trabajo al hablar con ustedes. Solo necesito saber la verdad, ya sea culpa mía o no. Viendo el remordimiento genuino y la resolución en sus ojos, Luisa asintió lentamente. Está bien, Mariana. Esperamos tu llamada. Con eso, Mariana les dio una sonrisa agradecida, se secó las lágrimas y se apresuró a regresar a la clínica. Mientras desaparecía dentro, Luisa se recostó en su coche, una chispa de esperanza encendiendo en su pecho. Tal vez esto sea todo, dijo Luisa. Javier, tal vez finalmente vamos a descubrir qué pasó. Javier, su escepticismo moderado por la posibilidad de una nueva pista, simplemente apretó la mano de Luisa en respuesta. Esperemos que sí, dijo en voz baja mientras se alejaban de la clínica. El peso de su incertidumbre se aligeró ligeramente por la promesa de la investigación de Mariana. Por primera vez en semanas, sintieron que no todas las puertas estaban cerradas. Tenían un potencial aliado, y con su ayuda, la verdad podría finalmente salir a la luz. En los días que siguieron, Luisa y Javier esperaron ansiosamente cualquier noticia de Mariana, sus mentes un torbellino de posibilidades y deseos. Cada día que pasaba era una prueba de paciencia, pero con el apoyo mutuo y la esperanza tentativamente brindada por Mariana, encontraron la fuerza para soportar la espera. Los días siguientes a su encuentro con Mariana estuvieron llenos de un optimismo cauteloso que había estado ausente en las semanas anteriores. Luisa y Javier se encontraron en un estado de anticipación suspendida, cada día agarrándose mientras esperaban la llamada que podría cambiar sus vidas. Intentaron mantener una rutina por el bien de los trillizos, cuyas risas inocentes y travesuras juguetonas proporcionaban una muy necesaria distracción de la incertidumbre. En los momentos tranquilos, después de que los niños se acostaban, Luisa y Javier discutían las posibilidades de lo que Mariana podría descubrir. Cada conversación volvía a las mismas preguntas sin resolver sobre los procedimientos de la clínica y la integridad del manejo de las muestras. Javier, previamente consumido por la duda y el dolor, ahora centraba su energía en entender las técnicas que podrían haber llevado a su situación actual. Mientras tanto, Luisa se encontraba lidiando con una mezcla de emociones. Había esperanza, ciertamente, de que la investigación de Mariana la vindicara, pero también un miedo profundo de lo que podría significar si se descubrieran errores. Las implicaciones podrían ser de gran alcance, no solo para su familia, sino para otros que habían depositado su confianza en la competencia de la clínica. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el suave resplandor de la lámpara de la sala, Javier rompió el silencio. No importa lo que pase, hemos pasado por mucho. Esta situación nos ha puesto a prueba de maneras que nunca imaginamos, dijo, alcanzando la mano de Luisa. Luisa asintió, apretando su mano en respuesta. Sí, nos ha mostrado que podemos enfrentar cualquier cosa, siempre y cuando lo hagamos juntos. Tengo miedo, pero también tengo esperanza. Esperanza de que la verdad nos traerá algo de paz. Su vínculo, forjado a través de las pruebas, los malentendidos y la carga compartida de lo desconocido, se había vuelto más fuerte. Sabían que los desafíos futuros podrían ponerlos a prueba aún más, pero ahora estaban unidos en su determinación de enfrentarlos como un equipo. Al final de la semana, la esperada llamada finalmente llegó.
Era tarde en la tarde, un momento en que la casa generalmente estaba llena de los sonidos de los trillizos jugando. Luisa contestó el teléfono, su corazón en la garganta, con Javier rondando cerca, reflejando su ansiedad. Mariana, dijo Luisa, su voz esperanzada. Sí, soy yo. Tengo noticias. La voz de Mariana llegó pesada con el peso de sus hallazgos. He hecho lo que pude para revisar los registros y hablar con mis colegas discretamente. Hay algo que necesitas ver. Pueden venir a la clínica mañana por la mañana, puedo mostrárselo entonces. La respiración de Luisa se detuvo y miró a Javier, quien asintió, su expresión determinada. Estaremos allí. Gracias, Mariana, respondió Luisa, su voz firme a pesar del tumulto interior. Al colgar el teléfono, la realidad del momento se asentó sobre ellos. Ana podría responder todas sus preguntas o sumergirlos en una nueva profundidad de incertidumbre. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, el aire estaba denso con miedos no expresados y oraciones silenciosas por la fuerza. La luz de la mañana parecía llevar un sentido de renovación mientras Luisa y Javier se dirigían a la clínica, cada latido del corazón pulsando con una mezcla de aprensión y esperanza. Hoy podría traer el cierre que tanto necesitaban o podría abrir nuevas heridas. De cualquier manera, estaban listos para enfrentar la verdad, sea cual fuera. Al llegar, encontraron a Mariana esperándolos. Su comportamiento serio, pero teñido con una urgencia inconfundible, los condujo a una sala de conferencias apartada, asegurando privacidad para la discusión que estaba a punto de desarrollarse. Una vez sentados, Mariana respiró hondo, sus ojos se encontraron con los de ellos con una mezcla de arrepentimiento y determinación. He estado revisando nuestros procedimientos y registros desde la última vez que hablamos. Comenzó su voz firme, pero mostrando trazas de su conflicto interno. Encontré algo perturbador, no solo un error administrativo, sino un error que ocurrió porque no estaba en el estado mental adecuado ese día. Luisa y Javier se inclinaron hacia adelante, centrando su atención en Mariana. La habitación se pesaba con el peso de las revelaciones inminentes. Estaba angustiada ese día, el aniversario de la muerte de mi hijo. No debería haber estado trabajando. Mezclé las muestras, confesó Mariana, su voz quebrándose ligeramente. Usó una muestra que no estaba etiquetada para su procedimiento. Fue mi error y asumo toda la responsabilidad por las consecuencias. El aire parecía espesarse a su alrededor, la gravedad de la admisión de Mariana asentándose en la habitación. Javier y Luisa intercambiaron una mirada, una comunicación silenciosa de shock y simpatía. Javier encontró su voz primero. ¿Estás diciendo que los niños no son genéticamente míos? Su tono no era acusatorio, sino lleno de una curiosidad dolorosa. Mariana asintió, sus ojos llenos de remordimiento. Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo. No puedo expresar cuánto lo siento. Este error ha cambiado sus vidas y estoy aquí para ayudar en lo que pueda para rectificar esto. Luisa, sintiendo una tormenta de alivio y consternación, extendió la mano a través de la mesa, su gesto de perdón. Mariana, gracias por decirnos. Hemos estado en la oscuridad durante tanto tiempo. Mariana luego expuso la evidencia que había reunido, desajustes en la documentación y registros de laboratorio que confirmaban el error. He preparado todo lo que puedan necesitar si deciden tomar acciones legales contra la clínica o si solo lo necesitan para su paz mental. Estoy dispuesta a apoyar su caso completamente. La conversación se centró en los próximos pasos a seguir. Se discutieron acciones legales, pero también preocupaciones más inmediatas sobre cómo explicar esto a sus familias y cómo ajustarse a la realidad de su situación. Mariana les aseguró su continuo apoyo y cooperación para lidiar con las secuelas de su error. Al salir de la clínica, el peso del mundo se sentía tanto más pesado como más ligero. Más pesado por el conocimiento de cómo un solo momento de fragilidad humana podía alterar vidas, más ligero porque la verdad finalmente había salido a la luz, liberándose de las cadenas de la incertidumbre. Mientras se alejaban de la clínica, el peso de las malas noticias persistía en el coche, una presencia silenciosa. Javier, con la mente en un torbellino de emociones, finalmente rompió el silencio. Luisa,
lo que hizo Mariana fue un grave error, pero verla hoy, ver su remordimiento, creo que realmente lamenta lo que pasó. Luisa asintió, sus pensamientos reflejando los de él. Sí, yo también lo vi. No se trata solo del error, se trata de asumir la responsabilidad, y Mariana ha hecho eso. Javier suspiró, una exhalación larga y profunda que parecía liberar parte de la tensión que había estado cargando. He estado pensando en lo que significa ser padre. Estos niños son nuestros hijos. Pueden no ser míos genéticamente, pero eso no cambia cómo me siento por ellos. Soy su padre y seguiré siendo el mejor padre que pueda ser. Luisa alcanzó a apretar su mano, su corazón hinchándose de amor y respeto por el hombre a su lado. Sabía que dirías eso, dijo suavemente. Y esa es solo una de las muchas razones por las que te amo. Su conversación giró hacia Mariana. A pesar del tumulto que su error había causado, su disposición a dar un paso adelante y sus esfuerzos por enmendar hablaban mucho sobre su carácter. Podría haberse quedado callada, oculta tras las políticas de la clínica, pero eligió decir la verdad. Sí, y eso requiere coraje, reflexionó. Javier estuvo de acuerdo. La perdonó. No deshace la confusión y el dolor, pero es un paso hacia la sanación para todos nosotros. Con este espíritu de perdón, Javier y Luisa decidieron no solo mantener el contacto con Mariana, sino incluirla en sus vidas. Reconocieron el vacío dejado por la pérdida de su hijo y vieron cómo sus hijos traían una luz a sus ojos que había sido apagada por el dolor. Cuando se acercaba el primer cumpleaños de los trillizos, invitar a Mariana fue una elección natural. La celebración fue un evento alegre y animado, con familiares y amigos reunidos para marcar el hito. Mariana llegó con una mezcla de nerviosismo y emoción, llevando regalos y un corazón lleno de gratitud. A medida que se desarrollaba la fiesta, las interacciones de Mariana con los niños eran tiernas y llenas de alegría. Viéndola con los trillizos, Javier y Luisa podían ver un vínculo genuino formándose, una conexión fomentada por pruebas compartidas y perdón mutuo. Por su parte, Mariana encontró una especie de consuelo al ser parte de sus vidas, una forma de canalizar sus instintos maternales que habían quedado desamparados por la pérdida de su hijo. Con el tiempo, Mariana se convirtió en una visitante regular en su hogar, cada visita acercándose más a la familia. Su presencia era un consuelo no solo para los niños, sino también para Luisa y Javier, que habían llegado a verla como tanto una amiga como un miembro extendido de la familia. Al caer la noche sobre una tarde particularmente cálida, la luz dorada se filtraba por las ventanas de la casa de Javier y Luisa, bañando a la familia en un resplandor sereno. La risa de los trillizos jugando en el patio trasero se podía escuchar, una banda sonora alegre para la escena pacífica en la que Javier, Luisa y Mariana estaban sentados alrededor de la mesa de la cocina, compartiendo una taza de té. Javier miró a su alrededor a su familia, su corazón lleno. El viaje en el que se habían embarcado había estado lleno de desafíos inesperados y una profunda búsqueda del alma, pero los había llevado a un lugar de profunda comprensión y unidad. ¿Sabes?, comenzó su voz reflexiva. Solía pensar que la familia era todo sobre la sangre y la genética, pero ahora sé que es mucho más que eso. Se trata de los lazos que elegimos crear y los compromisos que elegimos mantener. Luisa sonrió, apretando su mano. No podría estar más de acuerdo. Estos pequeños, señaló hacia el patio, donde los trillizos ahora corrían alrededor de un árbol, son nuestros, no importa qué. Y tener a Mariana aquí es como si nuestra familia hubiera crecido de maneras que nunca esperé, pero por las que estoy muy agradecida. Mariana, que había sido una presencia tranquila de apoyo y amor, los miró a ambos con una sonrisa suave. Vine aquí hoy no solo como una amiga o alguien que cometió un error, sino como alguien que ha recibido una segunda oportunidad para ser parte de algo hermoso. Gracias a ambos por ese regalo. Mientras continuaban conversando, reflexionando sobre el pasado y planificando el futuro, la conversación giró hacia las lecciones que habían aprendido. El perdón y la comprensión estaban en primer plano, temas que habían tejido a través del tejido de sus vidas recientes y los habían fortalecido a todos. Es extraño, reflexiona Mariana, cómo la vida puede tomar giros tan inesperados, llevándonos a momentos y personas que tal vez nunca hubiéramos encontrado de otra manera. Y a través de todo, es el amor y el perdón lo que nos lleva adelante.
Javier asintió, una mirada de resolución cruzando sus rasgos. Y son esos momentos los que nos definen. Seguiremos adelante, no solo por nuestros hijos, sino por nosotros mismos. Somos más fuertes juntos de lo que alguna vez fuimos separados. A medida que avanzaba la noche, hicieron planes para el futuro, vacaciones, cumpleaños y momentos cotidianos simples que ahora valoraban más que nunca. Cada plan era un testimonio de su resiliencia y su renovado compromiso el uno con el otro. Si te gustó esta historia, asegúrate de suscribirte al canal y disfrutar del vídeo y este otro vídeo aquí al lado. Seguramente te sorprenderá. Buena sesión y hasta el próximo vídeo.